En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vida, la experiencia de Catalina empieza con una celda física, con un lugar físico, real. Y esa experiencia de un lugar físico, donde permanece, donde ora, donde hace penitencia, donde reflexiona, eso la marca profundamente. Pero hay un día en el que Dios le hace ver que quiere que también sea servidora de su prójimo. La expresión que se recuerda que le dijo Dios aquella ocasión fue: vas a volar al cielo con 2 alas, el amor a mí y el amor al prójimo. Entonces, la había llamado, la había llevado y la había formado por el camino de la celda exterior, y ahora la llama al servicio del prójimo. Este servicio del prójimo parece reñir con el recogimiento y con la celda exterior. De hecho, pues ella no utiliza la expresión celda exterior. Esa la utilizo aquí pues para que nos entendamos. Entonces ella empieza a hablar de una celda interior. Y la celda interior es el deseo de prolongar en medio del servicio, en medio del amor al prójimo, podríamos decir en medio de la gente, prolongar, incluso compartir esa experiencia de intimidad con Dios. Entonces, la celda interior realmente solo se comprende bien con algo de experiencia en la celda exterior. ¿Dónde puede uno tener experiencia de celda exterior en nuestra época? Bueno, un retiro espiritual en general es eso. Un retiro espiritual es un tiempo en el que uno pone un límite espacial y temporal, y en el que uno hace ejercicio de oración y de cierto ingreso en la propia realidad y reflexión sobre la propia vida. Así que un buen retiro espiritual ayuda como celda exterior. Nosotros los consagrados tenemos también celda exterior en la manera de vivir. Es decir, el convento, la clausura, los lugares reservados para las hermanas o para los monjes, etc. Y sobre todo eso de tener un espacio específico para vivir, eso es celda exterior. Pero en esta reflexión vamos a concentrarnos en la celda interior. Entonces, la celda interior de algún modo quiere recoger esa experiencia física de la celda exterior y quiere prolongarla, de tal manera que no perdamos la unión con Dios cuando servimos al prójimo. Hay un texto muy bonito de San Gregorio Magno, está en el oficio de lecturas de San Gregorio, o sea, el día 3 de septiembre. Ese texto del oficio de lecturas de San Gregorio les invito a que lo lean hoy. 3 de septiembre, oficio de lecturas, obviamente la segunda lectura, donde él, Gregorio, cuenta su propia experiencia, porque él fue monje. Él empezó siendo un servidor público
equivalente finalmente a lo que nosotros llamaríamos aquí un alcalde en la ciudad de Roma. Después fue monje y después de monje pues fue llamado al sacerdocio, al episcopado y al pontificado porque finalmente pues él fue papa. Entonces Gregorio tuvo la experiencia del recogimiento propio de la vida monástica, pero también tuvo la experiencia del intenso servicio pastoral y de ver que muchas cosas demandaban su atención. El drama, esa tensión que describe Gregorio es muy interesante y tiene mucho que ver con este tema. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pueden mantener las riquezas de la celda exterior cuando las condiciones exteriores cambian, cuando la situación es distinta? ¿Qué se puede hacer? Vamos a dar algunas sugerencias tomadas de la vida y de los escritos de Catalina y después veremos esto que aquí hemos llamado camino admirable. Lo primero que hay que tener en cuenta es esta pregunta: ¿qué me saca a mí de mi recogimiento, de mi centro, de mi casa, de mi celda? ¿Qué me saca? Si lo que me saca es el deseo de entretenimiento, si lo que me saca es el deseo de placer o de novedad, si eso es lo que me saca, pues eso es lo que voy a buscar. Y si eso es lo que voy a buscar, no hay celda interior que aguante. Entonces, la primera actitud para tener una verdadera celda interior es examinar las propias intenciones, el propio corazón, o la pregunta específica que hice: ¿qué me saca a mí de mi recogimiento? ¿Qué voy a buscar? Cuando me acerco a los medios de comunicación, cuando busco conversar con alguien, ¿qué voy a buscar? Tener esa claridad sobre qué voy a buscar le ayuda a uno a mantener la sinceridad del corazón. Y creo que eso es lo primero a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Catalina, pues estuvo esa moción del Espíritu que le hizo ver que era bueno que ella saliera. El primer lugar donde ella empieza a servir es de nuevo su propia familia. Pero pronto empiezan a llegar a la casa esas personas que luego conformarían la familia espiritual. Entonces, primer elemento para conservar la celda interior o conservar como ese recogimiento, esa presencia de Dios, que lo han enseñado muchas otras personas. O sea, el lenguaje de Catalina es celda interior, pero es lo mismo que han enseñado muchos otros. Por ejemplo, cuando hablan de que uno tenga cierto recogimiento y que viva en la presencia de Dios. Esto quiere decir que no son mis apetitos, no son mis ansias de novedad o de disfrute las que me ponen en contacto con el mundo. Si yo entro en contacto con el mundo, deseoso de recibir y disfrutar, pues el mundo me va a torcer. Fíjate que es el mismo tema que aparece en el Evangelio de Juan. En el mundo sin ser del mundo, lo mismo. Es lo mismo de celda interior y celda exterior. Es lo mismo de recogimiento y presencia de Dios. Es el mismo tema. Entonces vemos que lo primero es la rectificación de la intención. Por lo menos tener una gran claridad en mi intención. ¿Por qué hago esto? ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? ¿Qué es lo que quiero tener? Eso claro. Eso es indispensable. Lo segundo es darnos cuenta que el verdadero motivo para salir uno del recogimiento es el servicio al prójimo. Y por consiguiente, es indispensable evaluarse en el amor al prójimo. Y esto significa a ver cómo lo describo. Significa que hay que saber relacionar el amor a Dios y el amor al prójimo. Sobre todo, lo más importante es no confundir el amor al prójimo con
la capacidad de congeniar, simpatizar, caer bien, me cae bien, trabajamos, la pasamos bien. Todo ese lenguaje de me cae bien, tengo simpatía, los siento cerca, somos muy compatibles. Todo ese lenguaje finalmente lo que significa es carne. Carne no significa inmediatamente pecado, pero es carne. Y uno tiene que ser consciente de eso. Si yo salgo de mi recogimiento, si yo salgo de mi celda exterior, hablo sobre todo para las consagradas y para mí mismo, si yo salgo de mi celda exterior es fundamentalmente para servir al prójimo. Entonces tengo que preguntarme cómo está el amor al prójimo, eso me lo tengo que preguntar. Y tengo que aprender a relacionar el amor a Dios y el amor al prójimo. Si voy a relacionar el amor a Dios y el amor al prójimo, entonces tengo que despedirme, o por lo menos estar muy en guardia, de la simple simpatía. Siempre hay personas con las que uno congenia más, siempre hay gente que a uno le gusta más. Porque puede haber gusto entre hombre y mujer, porque puede haber un gusto físico, porque puede haber un gusto por la manera de ser. Yo tengo que ser consciente, fíjate la importancia continua del conocimiento de sí mismo. Yo tengo que ser consciente, ¿qué busco yo con esta persona? ¿Para dónde va la relación con esta persona? ¿Para dónde va la relación con este grupo? ¿Para dónde va la relación en este apostolado? Una cosa que yo he visto, por ejemplo, en los apostolados, eso nos pasa mucho a los varones, es que estimamos mucho un determinado apostolado, básicamente porque nos gusta estar con ese grupo de personas. Así, por ejemplo, me he encontrado con sacerdotes, seminaristas, catequistas, que les encanta el trabajo con los jóvenes. Si uno logra conectar bien con un grupo de jóvenes es algo muy agradable. Porque la juventud está llena de vida, está llena de entusiasmo, porque hay muchos jóvenes que son bellos físicamente, emocionalmente, porque hay una interacción permanente. Hay gente a la que le encanta estar rodeado de jóvenes. Entonces fácilmente uno puede confundir el celo pastoral, uno lo puede confundir fácilmente con el gusto. Entonces yo quiero trabajar mucho con los jóvenes. ¿Por qué? Pregúntate por qué. Conocimiento de ti misma, conocimiento de ti mismo. ¿Qué es lo que te lleva a eso? Uno tiene que tener esa conciencia. Ese es el segundo punto para conservar la celda interior. Que me gusta trabajar, qué sé yo, en ambientes académicos. ¿Por qué? Que me gusta trabajar en congresos y grandes asambleas. ¿Por qué? Que me gusta cantar. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta cantar? ¿Por qué me gusta predicar? ¿Qué busco yo cantando? Por no hacerse estas preguntas se pierden muchas vocaciones. La persona no se pregunta qué es lo que busca en el canto, simplemente me gusta cantar. Y sin que te des cuenta, se te va metiendo en el corazón que tú estás haciendo un apostolado, tú dices. Pero en el fondo disfrutas ser dueña de un auditorio. Que me gusta mucho predicar. ¿Por qué te gusta predicar? Posiblemente porque te gusta, parecido al cantante, te gusta sentir un auditorio que está atento a ti. Me gustan mucho las misiones. ¿Por qué? Muchas veces en las misiones las personas son muy generosas con nosotros. Y es maravilloso, y el padrecito es maravilloso, y la hermanita es una santa, y cuando vuelve por aquí la queremos mucho, ya le tenemos su habitación lista, hermanita, y todo ese cariño, uno cree que no, pero eso también agarra. Entonces uno tiene que permanecer en el conocimiento de sí mismo, y saber qué es lo que me mueve hacia el prójimo. Si es la simpatía, si es el ego, si es el gusto, si es qué. De ahí la importancia de una sana obediencia en el caso de nosotros, religiosos, consagrados, consagradas. Porque una persona que ejerce bien la obediencia tiene una cierta capacidad de discernimiento para esto que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, a tal fraile
Le encanta todo el tiempo, siempre jóvenes, 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 o siempre niños, o siempre religiosas, o siempre clases, o siempre... ¿Por qué le gusta tanto eso? ¿Qué es lo que está buscando ahí? Esto pasa en todas las edades. Yo he conocido el caso, y digo esto con temor, porque yo soy del mismo barro que todos. Yo he conocido el caso de sacerdotes que aparentemente les gusta mucho la confesión. Y la gente dice, es un gran apóstol de la confesión. Pero resulta que la confesión es su única oportunidad de relación social. Entonces, en el fondo, junto al deseo de darle la gloria a Dios, hay muchos otros deseos que se nos van revolviendo. Y he conocido personas que utilizan elementos espirituales para ciertas necesidades emocionales. Yo no sé si eso pasa más en los hombres o en las mujeres, a veces pienso que es más de nosotros, sobre todo por el ministerio del orden. Ministerio del orden sagrado. Hay ciertos sacerdotes que tienen un estilo de dirección espiritual que tiene un componente de posesión de la persona. La frase más peligrosa para que estemos todos en guardia siempre, creo que eso sucede menos ahora porque además la Santa Sede ha intervenido en esta dirección. La frase más peligrosa es: no se deje dirigir de nadie sino solo de mí. No se confiese con nadie sino solo conmigo. No y no y no. A eso la Santa Sede lo llama abuso de conciencia. Y lo primero que muchas veces trato de hacer, no digo que yo haga todo bien, ni mucho menos, Dios lo sabe, pero en temas de cierto acompañamiento espiritual, de confesión, me encanta repetirle a la gente, y ahora lo repito en público: siéntete siempre, siempre en libertad de confesarte con la persona que tú veas en conciencia que debes hacerlo. Solo ten cuidado, porque el estar buscando mucho confesores a veces es buscar mucho quien me diga lo que yo quiero oír, que ese es otro problema. Entonces uno tiene que purificar la intención en el encuentro con el prójimo. Y purificar la intención también es purificar el apostolado. Tengan mucho cuidado cuando a ustedes solo les gusta un apostolado, como es el caso típico del sacerdote que solo da retiros, el sacerdote que solo va a congresos, ojalá con mucha gente, ojalá con buen dinero, ojalá con muchos aplausos, ojalá con muchas fotos. Ten cuidado, porque todo eso encadena el corazón. Entonces hay que purificar la intención. ¿Te gusta mucho cantar? Cuidado también con eso. Muchos años atrás, había una persona que era joven en esa época, era muy jovencita en esa época, y con ella tuvimos varios servicios, varios trabajos de evangelización. Tenía una voz que era agradable, mucha gente la criticaba porque decía que era una voz demasiado infantil, pues para ser ya una mujer. Pero a mí me llamó la atención una vez que estábamos haciendo un ensayo en la capilla de mi convento, Bogotá. Esa capilla, según se mire, tiene una acústica terrible o una acústica inspiradora, porque tiene mucho eco. Eso es terrible para ciertas producciones, pero es un eco que resulta agradable. Entonces a esta niña, a la que le encantaba cantar, ella a veces, mientras hacíamos los ensayos, ella estaba en esa capilla y cantaba, pues era lo que le gustaba. Y me llamó la atención una vez que me dijo esta frase. Ya por entonces, pues obviamente todo este lenguaje de Catalina de Siena había entrado bastante en mí. Y decía: me encanta cómo se oye mi voz en este lugar. Oye esa frase: me encanta cómo se oye mi voz en este lugar. O sea, ella se deleitaba en su voz, que a algunas personas les gustaba. A mí me gustaba sí la voz de ella, no demasiado tampoco, pero era lo que había.
Yo reconozco que no es fácil el tema de las voces femeninas para muchos de nosotros los hombres, ya hemos hablado de eso. Pero si era una muchacha muy entonada y ella trataba de cantar con el alma, pero me llamó la atención eso. Me encanta cómo se oye mi voz, o sea, ella se arropaba en su voz y disfrutaba su voz. Oye, ¿qué estás haciendo? O sea, mira tu intención, ¿cómo está ahí? Entonces hay que purificar la intención al encuentro con el prójimo. ¿Qué busco yo con esta persona? En esta dirección espiritual, ¿qué busco? Por ejemplo, eso nos pasa, ya le dije a los sacerdotes. Como uno no tiene esposa, como uno no tiene hijos, entonces a veces uno trata de asegurar una cierta relación, no pensando en el bien de la persona, no pensando en la gloria de Dios, sino pensando como en tener alguien que sea especial para uno. Y eso pasa en tantos lugares y pasa a tantos sacerdotes. Como la inmensa mayoría de este auditorio es de mujeres y varias de ustedes son bastante jóvenes, tengan eso presente. No para escandalizarse, no para pensar que las intenciones de ese sacerdote son perversas. Tal vez no es tan perverso. Simplemente es una persona que se siente un poco sola y que trata de aliviar su soledad teniendo una relación especial, lo cual tal vez no es el peor pecado del mundo. Pero valdría la pena que purificaras esa intención. Porque si vas a relacionarte con el prójimo, busca que esa relación realmente sea para crecimiento. Entonces observa los dos pasos que hemos dado. Primero tengo que preguntarme qué estoy buscando cuando salgo a mi recogimiento. Esa es una pregunta general. ¿Qué estoy buscando? ¿Significa que si no busco devoción, oración y penitencia, todo lo demás es pecado? No necesariamente es pecado. Pero sí conviene que te preguntes qué estás buscando. Porque cuando tú te preguntas qué estás buscando, es más difícil que te engañes y que engañes a otras personas. Segundo, hay que purificar la intención en el amor con el prójimo. Y eso incluye el tema del apostolado. Dios mío, uno ve tantas cosas. La mayor parte de mis ejemplos en esto son de hombres, de sacerdotes. Eso de que mi apostolado es este y no hago nada más. Y en el fondo es porque ahí me siento fuerte. Porque eso me gusta. Si tú estás haciendo las cosas porque te gustan, no necesariamente son pecado, pero por favor purifica la intención. Si tú quieres tener una gran amistad con un hombre, con una mujer, pregúntate por qué. No necesariamente hay pecado, pero pregúntate por qué. Pregúntate qué estás buscando. Pregúntate para dónde va esa relación. Pregúntate eso. Pero pregúntatelo pronto, para que desde el principio la intención esté donde debe estar. Llevamos dos elementos que ayudan a dar la transición de la celda exterior a la celda interior. El tercer elemento tiene que ver con el uso de la palabra. La mayor parte de la dispersión, y eso lo dice San Gregorio en la lectura que ya les comenté, la mayor parte de la dispersión proviene de las palabras. Porque cuando uno sale de su recogimiento, cuando uno sale de su celda exterior, se encuentra con gente, habla con gente. Lo dice San Gregorio, de verdad no se pierdan esa lectura, es que es muy buena. Entonces hay que cuidar mucho la palabra. El criterio que nos da la Santa de Siena es, uno tiene que hablar, sí, le va a dar la gloria a Dios. Uno tiene que hablar, sí, va a confesar o en general a reconocer sus errores y pecados. Uno tiene que hablar, sí, lo que va a decir es edificación para el prójimo. Si no es para alabanza de Dios, si no es reconocimiento de mis pecados o faltas, si no es edificación del prójimo, cállese. Cállese. Calladita se ve más bonita. Cállese, es importante callarse. El silencio es el gran, diríamos, es el gran límite que ponemos.
Ese silencio no debe, sin embargo, estorbar las conversaciones útiles. Y no es conversación útil únicamente hablar de espiritualidad, porque esta es otra maña que se entra en hombres y en mujeres consagrados. Entonces hay personas que dicen, bueno, voy a tomar en serio lo que dijo el Padre, ahora sí lo voy a tomar en serio, entonces no me oirán, no me oirán. Voy a permanecer como en retiro, voy a permanecer callado, voy a hacer una tumba, habla más una momia que yo. Las conversaciones provechosas no necesariamente son conversaciones religiosas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No debemos identificar todo provecho únicamente con la religión. Y esta es la parte más difícil de manejar y donde uno tiene que pedir más ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo es una conversación provechosa que no es religiosa? Piense usted, por ejemplo, que usted está en una misión, en una vereda, llamamos aquí en este país, estas zonas, en algunos países llaman a eso una ranchería, en fin. Está en una zona rural y usted está visitando casas. Si usted llega a una casa y usted solamente habla de religión y solamente habla de la unión con Cristo y la inhabitación de la Trinidad, probablemente hay que empezar por preguntar por el fogón y qué están cocinando y ese tipo de cosas. O hay que preguntar si el verano ha estado muy fuerte, si ha caído mucha agua. Eso también es conversación provechosa. O sea, la conversación provechosa es aquella que quita obstáculos, abre puertas para que haya confianza y crecimiento en Dios. Entonces hay conversaciones provechosas que tienen que ver con las noticias. Me he encontrado con algunas religiosas que dicen, no, yo no veo nunca noticias. Eso no es una virtud. Vivo pegada a las noticias, menos. Hay que tener una medida. Hay que tener una medida. Incluso las instituciones de clausura necesitan eso. Entonces, no todas las conversaciones provechosas son conversaciones de religión. Hay que aprender a hablar con provecho de otras cosas. Pero ese es un terreno que no es fácil. Porque ahí vuelve, no sé si les he hablado de una lectura de San Gregorio del 3 de septiembre. No se duerman hoy sin leer a San Gregorio. Porque él describe su drama, él describe cómo tiene que hablar de muchas cosas y en un momento dado empieza a resbalar su atención y dice, y termino hablando con gusto allí donde al principio sentía repugnancia. Entonces, si usted va a hablar, por ejemplo, con un muchacho, una persona joven, tal vez un adolescente, y usted empieza hablando del deporte, o empieza hablando de la copa, o empieza hablando de inteligencia artificial, eso puede ser útil. Pero usted, de nuevo, pregúntese, todo está en el conocimiento, ¿a dónde quiero que llegue esta conversación? Quizás usted tiene que hablar de muchas cosas. A muchas personas hay que hablarles de afectividad, porque viven con ese tema permanente. Hay muchas personas que desde que se despiertan hasta que se acuestan piensan, ¿dónde estará? Porque asistieron a un grupo de oración donde les dijeron, ya Dios le tiene preparado a alguien. Entonces abren los ojos y dicen, ¿será que mi amor ya se despertó? Y entonces de la mañana a la noche piensan en que hay alguien para mí, no sé qué. Una persona que está tan obsesionada con eso, pues normalmente es necesario llegar con lo que la persona tiene y quiere. Hay una frase de San Ignacio de Loyola que va en ese sentido. Llega con lo de ellos y sal con lo tuyo. No es exactamente la palabra de San Ignacio, pero es algo tan sabio de un hombre que además sabía tanto, pero tanto del corazón humano como es San Ignacio. Entonces copien esa frase, aunque no es textual, pero es más o menos la idea. La idea sí creo que es fiel. Llega con lo de ellos, pero sal con lo tuyo. Entonces usted, por ejemplo, se encuentra con una chiquita que tiene sus 14, 15 años
y tiene sus dudas afectivas o sexuales o emocionales, y usted empieza hablando de eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que llegar con lo de ellos. Si usted llega simplemente diciéndole, ¿has leído a San Gregorio? Es posible que la niña no se interese en nada que tenga que ver con usted. Entonces lo de San Ignacio, un hombre sabio, práctico, es, llega con lo de ellos y sal con lo tuyo. Y ese es un arte que hay que pedirle a Dios, el arte de llevar las conversaciones, el arte de dirigir a las personas en la conversación, que es lo que le costaba tanto trabajo a nuestro protagonista de esta predicación, es decir, San Gregorio Magno. A él le costaba mucho trabajo eso. La verdad es que no es fácil. Y muchos fallamos por todas partes. Difícil un error que por lo menos yo no haya cometido en eso. Entonces, llevamos 3 recomendaciones. Yo voy haciendo sumarios. Primera recomendación, pregúntate, ¿qué me saca de mi recogimiento? ¿Qué estoy buscando? Voy a disfrutar la vida. Empezaste mal. Segundo, purificar el amor al prójimo. Que no solamente significa qué quiero yo en relación con esta persona o qué quiero yo en relación con este grupo, sino que también significa qué quiero yo con este apostolado, qué quiero yo con esto que yo hago. Mire, si uno vigila más sobre sí mismo, comete menos errores. Yo estoy seguro que hay vocaciones de sacerdotes que se han perdido en las redes sociales por no hacer este examen. Y mientras digo esto, ya ustedes saben que pido misericordia para mí y me encomiendo a la oración de ustedes, porque yo también estoy en ese mundo. Pero hay sacerdotes que se han perdido por eso. No se dan cuenta que se van enamorando de tener miles y miles y luego millones de seguidores y me sigue mucha gente, y entonces viene la frase más terrible que puede decir un consagrado. Y yo ya he visto varias religiosas que se han retirado, casi todas conectadas con la música. Mucho cuidado con eso. Pero ¿sabe cuál es la frase? La frase más temible, la frase que anuncia que ya esa vocación se perdió. Podrá resucitar, pero de momento está muerta. La frase es, me debo a mi público. Tú te debes a Cristo, tú te debes a la sangre de Cristo, tú te debes a aquel que murió por ti. En el momento en el que tú sientes que tienes que complacer en el momento en el que tú sientes que te debes a tu público, pero por eso se han perdido vocaciones sacerdotales en las redes sociales. Porque claro, cuando tú eres súper popular y te siguen millones de personas y tú empiezas a sentir, así no digas la frase, empiezas a sentir que tú te debes a tu público, todo se perdió. Ahí es cuando empiezan a flaquear en la moral. ¿Por qué? Porque la moral cristiana no es popular en ningún público. Entonces tú empiezas a predicar la moral como es y empiezas a perder amigos y empiezas a perder seguidores. O por lo menos empieza a bajar la curva de crecimiento de tus seguidores. Tu curva de seguidores iba así, y cuando tú empiezas a predicar moral empieza a aplanarse, 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 y tal vez se queda horizontal y tal vez ya no quiere más gente seguirte, y tal vez baja. ¿No le pasó a Cristo? Cuando Cristo hablaba de la cruz, los apóstoles se ponían audífonos. Entonces, eso es terrible. Y cuando Cristo dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida. Todavía hay dudas entre los exégetas qué quería decir Cristo con eso. Es decir, si la gente que se retiró fue simplemente porque les parecía absurdo, evidentemente no lo interpretaban literalmente, pero no sabemos si la gente se retiró porque consideraba que ese lenguaje era absurdo o porque estaban entendiendo lo que Jesús quería decir. Aquí abro yo un paréntesis para explicarle esa parte que es fascinante para mí. Fascinante. ¿De qué estamos hablando? Mira, es que Jesús dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Eso significa yo soy la vida de ustedes. Esa frase
Si tú la piensas unos cuantos segundos, verás que es insoportable. ¿Cómo así que Él es mi vida? ¿Él, mi vida? Si hay algo que uno siente propio es la propia vida. Y ya comentamos que entre los enamorados se dicen esa frase que me parece espantosa. Esa frase, no sé qué hacer, no sé qué más hacer para que no se digan más esa frase. Mi vida. No. Entonces, yo me acuerdo de una pareja de novios que durante una época se decían mucho, después se casaron. Y entonces al principio era mi vida y después se decían vidas. ¿Sí? Como también se dicen mi amor, después se dicen amor, después se dicen mor. Mor, tal cosa. Yo digo, ¿será que es requisito ser ridículo para enamorarse? Mor. Oiga, entonces esta pareja era muy graciosa porque ellos eran los vidas, ¿no? Él le decía a ella vida y ella le decía a él vida. Entonces, como ellos estaban en un grupo de oración, entonces los llamaban los vitales. Porque todo era vida. Bueno, el hecho es que cuando un hombre le dice a una mujer mi vida, le está diciendo algo así como, todo lo mío depende de ti. Dependo tanto de ti, pero tanto dependo de ti, que si tú no estuvieras yo no tendría vida. Eso es lo que le está diciendo. Por supuesto es una exageración, pero eso es lo que le está diciendo. Pero fíjate que en Juan capítulo 6, no es que Jesús diga ustedes son mi vida. Lo que dice es yo soy la vida de ustedes. Ustedes dependen completamente de mí y sin mí no tienen vida. Esa interpretación es con la que yo personalmente me quedo. Y es una interpretación que amo porque es muy compatible con lo que después dice Jesús en Juan capítulo 15, que es, sin mí, nada podéis hacer. O sea que tiene mucho sentido. O sea que cuando la gente empezó a retirarse, empezó a irse, a apartarse de Cristo, porque dice que un gran número lo abandonó, no fue porque ellos pensaran nos está invitando al canibalismo, no fue porque ellos pensaran es absurdo lo que está diciendo, sino porque en el fondo entendieron. Y lo que entendieron es, ¿él cree que tenemos que depender de él? Tampoco. Y se fueron, y se fueron, y se fueron. Entonces, ¿por qué llegué a este tema? Porque estaba diciendo que cuando uno predica lo de Cristo, uno tiene que presentar a Cristo así. Es que Cristo es tu vida. Pero es que yo vivo en adulterio. Cristo es tu vida. Entonces trae el reinado de Cristo a tu relación. Pero es que yo estoy viviendo con una persona que no es mi esposa. ¿Cómo reina Cristo ahí? Entonces, claro, la predicación fácil es trátense con respeto, cariño, amor y ahí está Dios. Ese es lenguaje que oculta la exigencia propia de la santidad. Dios jamás bendice la fornicación ni el adulterio. Entonces así no es. Pero esa predicación es muy difícil. Pues a mí me ha pasado, ya les he comentado que yo he prestado servicio de evangelización y servicio ministerial, servicio ministerio sacerdotal con personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, y uno pierde mucha gente y también la recupera. Yo me acuerdo de una muchacha en un grupo donde yo iba, me acuerdo de una muchacha que me escuchó hablar específicamente sobre este tema del homosexualismo. Hasta ahí, se fue. No me interesa ese cura. Gracias a Dios hay otros que se han evolucionado. Entonces se fue. Una de mis mejores amigas cuando estuve en Irlanda le pasó lo mismo. Ella no era homosexual, pero ella estaba tan convencida de que llegó el momento de aprobar todo lo homosexual en la iglesia, y estamos hablando del año 2005, 2006, hace 20 años, y ya ella tenía esa idea. Esa escena yo la he contado otras veces. Me acuerdo que nos estábamos tomando un café
Y hablamos de la nada, me preguntó, ella ya presentía, ella vio este tipo es demasiado tradicionalista, demasiado conservador, debe ser un rigorista, fariseo, hipócrita. Pero en principio éramos amigos. Entonces estábamos tomando el café y entonces de la nada me pregunta, mi querida amiga me pregunta, oye, ¿tú qué piensas de los homosexuales? Entonces yo le dije, básicamente, yo pienso lo que dice el catecismo. Por supuesto, como toda persona humana, tienen todo nuestro respeto, por supuesto. Bueno, dije lo que dice el catecismo. Bueno, a esta persona se le desencaja el rostro. A mí me consta que ella no tenía interés homosexual ella misma, pero tenía muchos amigos así. Entonces ella sintió que yo estaba hiriendo a sus amigos, que eso era lo peor. El hecho es que no se terminó el café. Se largó y me dejó ahí con el poquito de café. Pero como era un café que no me gustaba, no me lo terminé. Entonces date cuenta que la curva se aplana. ¿Por qué hemos llegado a este tema? Porque estamos diciendo del peligro del apostolado y de vivir uno para su auditorio y qué es lo que a la gente le gusta y qué es lo que a la gente le gusta. Tú no te das cuenta, pero cuando tú te preguntas demasiado qué es lo que a la gente le gusta, en el fondo lo que estás buscando es agradar tú. Y quieres agradar tú porque quieres dinero, porque quieres aprobación, porque quieres aplauso, porque quieres cariño, porque quieres popularidad. La persona que se pregunta, sea sacerdote o no, tenga el apostolado que tenga, la persona que se pregunta demasiado, ¿qué es lo que a la gente le gusta hoy? Esa persona debería examinarse más, conocimiento de sí mismo, porque mucho cuidado, querido amigo, querida amiga, probablemente tú te haces tanto esa pregunta porque en el fondo la verdadera pregunta es ¿cómo hago para agradar? Esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo hago para agradar? ¿Cómo hago para que me aprueben? ¿Cómo hago para ser popular? ¿Cómo hago incluso para ganar dinero? Hay muchos canales de estas redes sociales donde se puede hacer dinero y en muchos de esos canales las personas terminan hablando cosas que saben que van a ser populares. Por ejemplo, hay todo un grupo de youtubers católicos que saben que las polémicas y las discusiones y los temas escandalosos siempre tienen altísimo rating. Entonces, están en la polémica de la semana y están insultando y incluso a mí han tratado de meterme en esas peleas. Hubo un señor, un laico católico colombiano que no vive en Colombia, que hizo 2 o 3 programas retándome, insultándome ahí en su canal. Porque él sabe que eso da popularidad, eso da visualizaciones. Entonces uno tiene que tener muy claro eso, qué es lo que me mueve en mi contacto con el prójimo. Y lo tercero es lo del uso de la palabra. Lo cuarto que hay que tener en cuenta, cuarto y último que hay que tener en cuenta en esto de la celda interior, es la guarda de los sentidos. Como se dan cuenta, no estoy diciendo nada nuevo, la mayor parte de esto es lo que ya conocemos. La guarda de los sentidos. En lo cual cada quien tiene que conocerse qué es lo que particularmente le puede sacar de su centro. No todo lo que es bello necesariamente nos saca de nuestro centro. En eso hay que tener cuidado. No todas las personas son iguales. Lo importante es, otra vez, conocimiento de ti misma, conocimiento de ti mismo. Lo importante es que tú sepas qué es lo que es. Esto vale no solamente para el gusto de las personas, sino también, por ejemplo, para el gusto en la comida. Entonces, ¿no va a dejar usted comer tranquilo? No. Para la comida también pasa. ¿Qué es lo que...? Por ejemplo, si tú te das cuenta, tal comida, y después sientes realmente comí de más. Toma nota. ¿Qué fue lo que te llevó a comer de más? ¿Y qué es ese plato que te lleva a comer de más? Pasan los días y de nuevo está ese apetitoso plato. Entonces tú tienes que saber, eso es guarda de los sentidos. Este es el plato con el que yo normalmente caigo en gula. Eso es guarda de los sentidos. O sea, no todo es la vista, no todo es el oído. Con esto del oído, normalmente no hay que decirlo en ambiente de personas consagradas,
pero también como esto lo ven otras personas, y nosotros también podemos caer. En el oído hay que tener mucho cuidado con las letras de las canciones. Mucho cuidado. Muchísimas letras de canciones actuales son espantosamente vulgares, son obscenas, realmente son pornográficas, pero no solo actuales. No solo actuales. Hay canciones antiguas que incluyen sentimientos muy contrarios a nuestra fe. Entonces, otra de mis amistades tiene una situación patológica con el vallenato. Es decir, yo creo que ese nivel de gusto por el vallenato no es sano. Algo pasó en la infancia de esa persona. Eso no es normal que a una persona le guste tanto el vallenato. Y entonces ella cree en su ingenuidad que como le gustan sobre todo los vallenatos clásicos, que tenían letras un poco más románticas, hay de todo. Hay de todo. Hay vallenatos clásicos que alaban el adulterio. Eso de que usted tiene su dueño, por ahí hay una letra que dice eso, que usted tiene su dueño, pero que no sé qué, que a ver cómo hacemos. Ese es un elogio al adulterio. Entonces la guarda de los sentidos también es eso. ¿Qué voy a oír? También es eso. Con el tacto hay que tener cuidado. Algunas personas son más sensibles que otras, pero hay que tener cuidado también con el tacto, porque puede despertarse la sensualidad de distintas maneras. Por eso hay que tener cierta prudencia y conocimiento propio con lo que tiene que ver con tocarse, tocar a otras personas, abrazar a otras personas, sobre todo si uno es consagrado, consagrada. Hay que tener prudencia en eso, conocerse sobre todo. Conocerse sobre todo. Bueno, con esos requisitos, con esos 4 elementos, uno se defiende bastante. Y a medida que se va conociendo más, siempre conocimiento de sí mismo, entonces uno va afianzándose. Con esos requisitos uno se va sosteniendo más en la celda interior. Lo repasamos por última vez. Primero, preguntarte qué es lo que me saca, qué es lo que estoy buscando en general. Segundo, mi trato con el prójimo y qué es lo que me gusta de mi apostolado, qué es lo que yo busco con ese apostolado. Porque el veneno se le entra a uno. Y hay un momento en el que uno está completamente apegado y encadenado. Tercero, ¿cuál era el tercero? El uso de la palabra. Cuidado con el uso de la palabra. Trata de concentrarte cada vez más en que tus palabras son alabanzas a Dios, reconocimiento de tus errores y pecados y edificación del prójimo. Con la anotación de que edificación del prójimo no es que hables de religión 24 horas al día. Ahí utilizamos el criterio de San Ignacio, complementamos, ¿no?, con el criterio de San Ignacio. Tú llegas con lo de ellos y tratas de salir con lo tuyo. Eso es edificación. Y el cuarto elemento es la guarda de los sentidos, que de acuerdo con cada uno, pues hay que saber cómo funciona. Cuando ya se empieza a vivir este camino de la celda interior, entonces viene lo que llamamos aquí el camino admirable, que empieza por el reconocimiento de la realidad y gravedad del pecado. Del pecado mío, pero como ya estamos hablando de celda interior, también incluye la relación con el otro. Entonces, por favor, cuando tú tengas relación con otras personas, no te quedes solamente en que, oye, es una persona muy inteligente, es una persona muy agradable, somos amigos de toda la vida, es mi vecino de siempre. No, no y no. Estar en el camino de la celda interior significa que mi primera preocupación con una persona, cualquier persona, es ¿qué pecado tiene poder en esta persona? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Y yo no puedo quedarme tranquilo con eso. Hay gente que se ufana. Bueno, yo tengo amigos de todas clases, tengo amigos ateos, tengo amigos musulmanes, tengo un amigo que está metido en ese asunto de Hare Krishna, tengo una cantidad de amigos que son homosexuales, bisexuales, asexuales, requetesexuales. Tengo de todos mis amigos. No digas eso tan tranquilo. Cada amigo es una responsabilidad. Escribe eso que te conviene. ¿Por qué llegó esa amiga a tu vida? ¿Por qué llegó ese muchacho a tu vida? ¿Por qué llegó ese señor o ese matrimonio a tu vida? ¿Por qué llegó? Entonces hay que reconocer la gravedad del pecado.
No, yo tengo unos amigos protestantes, son buenas personas. A ver, ¿tú llamas buena persona al que niega la presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿Esa es una buena persona para ti? ¿O cómo defines tú buena persona? No, pues buena persona, o sea, ¿cómo te lo explico? Te lo explico en inglés, es easy going. No me interesa que sea inglés, francés o ruso. Lo que me interesa es, ahí hay un problema, ahí hay un pecado serio. Ser protestante es grave. Yo no le veo nada de grave, pues si no le ves nada de grave no has entendido nada ni de la Eucaristía, ni de la Virgen, ni del sacerdocio, ni del Papa, ni de la Iglesia. O sea, la gente llama buena persona al que no hace daño. Y es agradable, sabe agradar. Eso es lo que la gente llama buena persona. Es agradable. Y no hace daño. Entonces tengo mi amigo que es ¿cómo fue que dijimos? Requete sexual. Tengo mi amigo que es requete sexual, pero es buena persona, es respetuoso. Bien, estamos bien. O sea, tú llamas buena persona al que no te hace daño y es agradable. Eso no es lo que Cristo piensa. Eso no es lo que Cristo piensa. O sea, ¿somos o no somos de Cristo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si me encuentro con un primo que es protestante, yo por ejemplo tengo primo protestante. Si yo tengo un primo protestante, si yo tengo una prima atea, entonces ¿qué? ¿Tengo que hablarle religión todo el día? No, ya dijimos que no. Pero tú no puedes estar tranquila, no puedes estar tranquilo mientras eso está sucediendo. Tú no puedes quedarte tranquila pensando, tengo a mi amigo reguete sexual y ya listo, no, tranquila. ¿Tranquila de qué? Esa persona está viviendo mal. Tengo unos amigos que están en adulterio, pero se entienden, son geniales. Mire, la pasamos bomba, uno está con ellos, nos reímos hasta que nos duele la barriga. ¿Y por qué llegaron esas personas a tu vida? Por eso hay que partir de ahí. Ese es el camino admirable. Hay que partir de ahí. El pecado es grave, el pecado no es un juego. En el pecado está en juego la eternidad. Ahora bien, de ahí hay que pasar al siguiente punto, que se llama impotencia humana. Y por eso hay que entender que la conversión no es simplemente llenar de reproches, llenar de regaños a las personas. Hay que entender la impotencia humana. Empezar por la propia, pero acuérdate que ya estamos en la fase celda interior que incluye amor al prójimo. Entonces tú tienes que entender que para la persona es difícil. Es difícil salir de un pecado, pregúntamelo a mí, es difícil. Uno lucha con el pecado muchas veces, cae, recae, a veces parece que está superado. Uno tiene que saber de esto, de la impotencia humana. La impotencia humana es real, no es un invento. Entonces yo sé que le cuesta trabajo. Estoy hablando con una persona drogadicta, yo sé que le cuesta trabajo, yo sé que con sus solas fuerzas no puede. Yo sé que va a necesitar ayuda, tal vez ayuda terapéutica, tal vez ayuda profesional y va a necesitar sobre todo la ayuda de Dios. De ahí se pasa a esto maravilloso. Esto se llama el segundo encuentro con Dios Padre. ¿Cuál fue el primer encuentro con Dios Padre? El de la celda exterior, o mejor dicho, el del recogimiento. Cuando tú bajas por el pozo, ¿te acuerdas? El pozo, bajas por el pozo. Y cuando tú bajas por el pozo hay un momento en el que tú tocas la mano de Dios Creador. Es decir, el descubrimiento sorprendente de que Dios me mantiene en el ser. Me parece tan hermoso que una mujer en la Edad Media tuviera esa claridad metafísica tan perfecta. Dios me mantiene en el ser. Yo soy la que no soy. Él es el que es. Él me mantiene en el ser. Ese es el primer encuentro, que aquí lo llamamos palpar la mano de Dios Padre. Pero ahora estamos hablando del segundo encuentro. Y el segundo encuentro es: Dios Padre me ha dado a su Hijo Jesucristo. Y Dios Padre quiere darle su Hijo Jesucristo con todas las condiciones, con todas las dimensiones, con todo lo que es Jesucristo. No me recortes a Cristo. No me recortes a Cristo. ¿Qué es recortar a Cristo? Recortar a Cristo es, por ejemplo, me gusta la dimensión social, la parte social me gusta, pero esa parte de planificación familiar no me gusta. Eso es recortar a Cristo. Me gusta a Cristo, pero yo no soy mucho de sacramentos. No me gusta, o sea, yo de estar ahí en la iglesia, que dele, que rece, no, yo no soy tanto de eso.
Yo tengo una relación muy especial, una relación singular, especial, como la que tiene el Reino Unido con Estados Unidos. Yo tengo una relación con Cristo. Ese es un Cristo mutilado. Entonces yo tengo que saber esto, que Dios Padre quiere darle el regalo de Cristo a esta persona. Eso también escríbelo, por favor. Cuando te acerques a una persona, varias veces hemos hablado del regalo de Cristo, ¿no? El regalo que es Cristo. Entonces tú te acercas a una persona, un enfermo, un anciano, un migrante desesperado, una persona paralítica. ¿Cuál ha de ser tu primer pensamiento de acuerdo con esta espiritualidad del Padre Celestial y de la celda interior? Tu primer pensamiento es: Dios Padre quiere darle el regalo de Cristo a esta persona. Vas a hablarle a un grupo de niños. Son niños muy inquietos, son niños pobres, o son campesinos, o son niños de ciudad que tienen la cabeza llena de pantallas. ¿Cuál es tu primer pensamiento? Dios Padre quiere darles el regalo de Cristo a estas personas. Por eso, jamás trivialicemos el pecado, ni con los niños ni con nadie. No trivialicemos el pecado. El pecado es grave y el pecado en los niños es grave y el pecado con el que se daña a los niños es gravísimo. Todo lo de los niños hay que tomarlo muy en serio, pero muy, muy en serio. Dígamelo a mí como sacerdote y con el tema de las confesiones. Yo ya perdí la cuenta, nunca hice realmente esa cuenta, yo ya perdí la cuenta del número de veces de personas que cuentan cosas de su infancia. Y hay una cantidad de cosas sucias que pasan en la infancia. Sucias. A veces con tema sexual, a veces con humillaciones, a veces con descalificaciones. Todo lo de los niños hay que tomarlo con la máxima seriedad, la máxima. Y por eso no me gusta la evangelización que parece un juego. Además, yo no encuentro ninguna evangelización juguetona en el Nuevo Testamento. Me he leído varias veces el Nuevo Testamento y no he encontrado ninguna evangelización juguetona. Entonces, realidad y gravedad del pecado, impotencia humana y auxilio de Dios Padre. Dios Padre quiere darle el regalo de Cristo a esta persona. Entonces, por ejemplo, se va a confesar una religiosa. ¿Cuál es el primer pensamiento que debe tener el sacerdote? Dios Padre quiere darle un regalo especial de Cristo a esta mujer. Y cuando tú te vayas a confesar, tú piensa eso. Dios Padre quiere darme a Cristo. La mediación particular, el sacerdote, si habla mucho, poquito, entiende, no entiende, eso no es lo más importante. Dios Padre quiere darme a Cristo. Dios Padre quiere dar a Cristo. Eso es lo que quiere dar Dios Padre. Auxilio de Dios Padre en Jesucristo. Una vez que la persona recibe a Cristo y una vez que tú recibes a Cristo, sigue el avance en la virtud. Pero luego le agregué otra frase. En y a través del prójimo. El avance en la virtud. ¿Cómo se sabe que un apostolado va caminando? Por el avance en la virtud. ¿Qué significa avance en la virtud? Guíate por las 7 virtudes principales, las 3 teologales y las 4 humanas. Y tú hazte esta pregunta, ¿esta persona está creciendo, por ejemplo, en prudencia? Es decir, cada vez decide mejor. ¿Esta persona está creciendo en fortaleza? Hoy muchísimos jóvenes están pero muy frágiles, por eso se habla de una generación de cristal. Todo les duele, todo les ofende, todo los desanima. No entiendo, no me parece. No me parece. Y después de que dice no me parece, ya no oye más. Entonces, ¿qué significa evangelizar con jóvenes? Que salgan de ese no me parece. Que salgan de ahí. Que descubran el bien verdadero, que descubran el mal donde está, obviamente para evitarlo. Crecimiento en la virtud. Llevo tanto tiempo en un colegio. Está creciendo en la virtud, no solo en conocimientos, están creciendo en la virtud. ¿Creen más? ¿Están creciendo en la fe? ¿Creen más?
¿Están creciendo en la caridad? ¿Sirven más? ¿Ayudan más? ¿Alaban más a Dios? ¿Aman más a Dios? Esas son las preguntas. Y eso es lo que determina si un apostolado está bueno. Porque es que hoy nos tienta demasiado medirnos con los estándares del mundo. Y los estándares del mundo son los que uno se encuentra en las empresas y, por ejemplo, en YouTube. Entonces hay mucha gente que mide el éxito y mide el apostolado en términos de número de visualizaciones, número de suscriptores, personas que hicieron clic, tiempo de visualización. Toda esa ya me la sé. Entonces le están mostrando a uno, esos son los estándares del mundo. Uno no debe ser indiferente a esos estándares porque algo indican. Por ejemplo, si usted hace un video que lo ven 2 personas y luego la llama a su mamá y le dice, estaba viendo con tu tía. Entonces, hombre, pues hay que sacar una conclusión, ¿cierto? Hay que sacar una conclusión porque realmente eran 2 personas, mi tía y mi mamá. Entonces, uno puede aprovechar los estándares del mundo, pero, lo que a nosotros más nos preocupa no son los estándares del mundo. Lo que nos preocupa es el crecimiento en la virtud. ¿Está creciendo en la virtud de esta persona? Además hay que tener presente que mucha gente, y en esto me parece que sucede más en las mujeres que en los hombres, tienen una cierta capacidad de decirle a uno lo que uno quiere oír y de agradar. Esa gente es muy peligrosa. Cuanto más agradable sea una persona, uno debe tratarla como un peligro. Estoy hablando entre comillas, un peligro. ¿Por qué peligro? Porque son las personas que más disimulan su estancamiento y su retroceso en la vida espiritual. Ejemplo típico. Vamos a suponer una maestra que tiene, obviamente, algunas hijas espirituales, sean novicias, postulantes, lo que sea. Entonces esta maestra resulta que se da cuenta pronto, lo que todos sabemos, que hay distintas maneras de ser en esas novicias. Vamos a suponer que tiene 4 novicias. 4 novicias son 4 maneras de ser. Hay un gran peligro, hay una ilusión óptica que crean las personas agradables. Porque resulta que una de las 4 novicias es una persona muy agradable. Solamente estoy diciendo eso, no estoy revolviendo con nada más afectivo ni de otra clase. Simplemente es una persona que es muy agradable, sabe sonreír, sabe colaborar, sabe ayudar, sabe apoyar, sabe cuándo dar el vasito de agua. Necesitas un vasito de agua, creo que en este momento necesitas. Gracias por mi vasito de agua. Cuidado con las personas agradables. ¿Ustedes me entienden en qué sentido metafórico lo estoy diciendo? Porque una persona puede estar en una mediocridad espiritual pavorosa y uno no se da cuenta porque esa persona es agradable con uno. Por eso Catalina, mujer sabia, Dios la bendiga, o sea, aumente su gloria en el cielo. Mire, Catalina decía, fíjese en la virtud, y las llama las virtudes verdaderas, y hace todo un análisis sobre cómo las virtudes verdaderas son las que están soldadas unas con otras en la sangre de Cristo, tema que no alcanzaremos a ver en este retiro. Si me vuelven a invitar, se puede hablar de algunos otros temas de Catalina que usted se da cuenta que es bastante extensa esta señora. Entonces a ella le preocupa el tema de la virtud. Y la virtud es la que le pone a uno los lentes un poco mejores. Uno sigue equivocándose. Pero el tema de la virtud le devuelve a uno unos lentes un poco mejores para no dejarse llevar uno por esa idea. Porque hay personas que son desagradables, en el sentido que no le caen a uno tan bien, pero son personas que tal vez están haciendo verdadero progreso en Dios. Y hay personas que son súper agradables, súper atentas, súper alegres. Además hay gente que tiene así una sonrisa que conquista, tiene una alegría que contagia. Cuidado con eso. Cuando usted ve a una persona que sonríe mucho, usted tiene que hacer esta cara y decir... ¿Qué se trae entre manos? Padre, qué bueno saludarte. ¿Qué te traes entre manos? ¿Qué pretendes con esa sonrisa? Entonces hay que estar muy alerta porque las personas manipuladoras, la mayor parte de las personas manipuladoras no saben que son manipuladoras. Por eso precisamente se vuelven más manipuladoras.
Porque cuando un manipulador se da cuenta de que es manipulador, empieza a ser un manipulador consciente, pero el manipulador consciente ya no lo hace tan bien. Porque se le nota mucho. Se le nota mucho. En cambio, los manipuladores que no saben que son manipuladores, o sea, esa persona que sabe así ser súper agradable, hay que mirarla con desconfianza. Desconfianza no es, ustedes me entienden, desconfianza no es que uno no crea en la persona, sino es desconfianza de qué puede haber detrás de eso. Porque hay muchas personas que saben ser muy agradables, muy lindas en su modo de ser, y sin embargo están despedazadas por dentro. Y están retrocediendo. Y de hecho están a punto de tomar las peores decisiones. Y siguen siendo súper agradables. Súper agradables hasta el momento incluso cuando agarraron las maletas para largarse fue con estilo. O sea, llevaba las maletas, pero no sé, era como con un donaire, ¿sí? Llevaba sus maleticas, de manera que uno veía que la persona se iba y uno quedaba como contento, o sea. Por eso dice, la sabiduría de Catalina de Siena dice, ojo con la virtud. Y la virtud, ¿dónde se nota? En el prójimo. Ese es otro criterio que es muy importante, porque esa es otra ilusión óptica en la que caemos los que de alguna manera hemos sido, yo ya no soy superior, yo ahora soy inferior. Pero los que hemos sido superiores conocemos de este tema un poquito. ¿A qué me refiero? A que una persona, por ejemplo, es muy, muy agradable contigo. Tú hazte esta pregunta, ¿y con los demás cómo es? ¿Y con los que no le caen bien cómo es? Esas son preguntas claves. ¿Y con los pobres cómo es? Yo recomiendo esto a todos, también a las parejas les recomiendo eso. Nada más ciego que una persona enamorada. Esa pobre gente, no, Dios mío. Y luego empieza mi vida, bueno. Entonces, se vuelven ciegos, o sea, es una cosa. Pero, o sea, también es bonito, o sea, también es parte del plan de Dios. Dios también quiere que eso suceda. Y si no sucediera eso, pues yo no estaría aquí, ¿no? O sea, también fue bueno que se enamoraran esos dos, porque si no, estaba muy complicada mi existencia. Entonces, las personas enamoradas se vuelven muy ciegas. Y yo una cosa que les digo es, por ejemplo, les digo mucho eso a las chicas. Mira cómo trata a otras personas, no a ti. Porque claro, como el hombre está en ese plan de superconquista, entonces él es el galán, se viste bien, es atento, lleva a los mejores lugares, se pega a la endeudada, mete el tarjetazo. Pero eso es porque está interesado en ti. Pero ¿cómo trata él a un abuelito ciego que tiene? ¿Cómo lo trata? No lo voltea a mirar en un año. Eso dice mucho. ¿Cómo trata a los pobres? ¿Cómo trata a los enfermos? Eso dice mucho. Por eso este criterio es que esta mujer es impresionante. No sé si se me nota el entusiasmo, pero esta mujer es impresionante. Mire eso. La virtud es a través del prójimo. Y el prójimo no es necesariamente el superior o el profesor o el director espiritual o el sacerdote. Muchos sacerdotes han vivido engañados y morirán engañados. Y creen que sus discípulos y sus discípulas han avanzado mucho en la fe. No, señor, no han avanzado tanto. Y usted fue un pésimo director y usted fue un mal pastor de esas ovejas. ¿Por qué? Porque usted se dejó engañar involuntariamente, pero se dejó engañar con el tema de que eran gente agradable, con el tema de que lo trataban bien. Hay personas que saben tratar muy bien a quien les conviene tratar bien. De ahí pasamos a la santidad y la unión con Dios Padre, que es la tercera vez que aparece Dios Padre. Entonces, ¿cuáles son las tres apariciones de Dios Padre en el diálogo? Son, primera, el pozo. Uno desciende y toca la mano de Dios Creador. Segunda, el Padre es el que me da al Hijo. Y cuando yo vaya a hacer un apostolado, mi primer pensamiento tiene que ser, Dios Padre quiere darle el regalo de Jesucristo a esta persona. Pero también vale para mí, por supuesto. Tercero, Dios Padre llega como meta de todos nuestros anhelos, como lugar de nuestra residencia definitiva, como cielo de nuestra alma. Esa es la relación con Dios Padre.
Cuando se mira todo esto, y aquí concluimos, según Catalina, si uno hace el ciclo ese que dijimos, recuerde el ciclo, conocimiento de sí mismo, conocimiento de Dios, si uno hace ese ciclo muchas veces, acuérdate que hay que hacerlo muchas veces, pero muchas y todos los días. ¿Por qué? Porque ese ciclo es la de peregrinar a la casa del Padre. Y tú tienes que peregrinar a la casa del Padre todos los días. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de tu muerte, que puede ser un 4 de enero, para que cuando llegue el día de tu muerte, ya tú estás acostumbrado a peregrinar a la casa del Padre. Porque esa ha sido tu vida. ¿Qué hiciste durante tu vida? Peregrinar a la casa del Padre. ¿Y qué vas a hacer a la hora de morirte? Peregrinar a la casa del Padre. Entonces, lo que enseña la doctora de Siena es que si tú haces ese ciclo muchas veces y si sigues este camino admirable, entonces surge en ti esto que se llama santo deseo. El santo deseo es una convicción ardiente de la voluntad que quiere empeñarse con todas sus fuerzas en seguir el camino del Señor, en recorrer el puente, en vivir en Cristo. Es una firmísima y ardiente voluntad de estar en Cristo, de seguir a Cristo, de ir donde Cristo me lleve y de quedarme siempre con Cristo. Es un deseo de que todos conozcan a Cristo. Es un cambio total de la mirada que hace que yo mire a las personas. Puede ser mi papá, puede ser mi amiga, puede ser un sobrino, puede ser el presidente de la República, puede ser el que sea. Ya solo miro a las personas de una manera. Y esa manera es a través de los lentes de Cristo. ¿Cómo llega esta persona a Cristo? ¿Cómo llega a Cristo esta persona? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.